En la experiencia cotidiana, es común encontrarse en situaciones donde brindamos ayuda, empeño y recursos a quienes nos rodean, solo para descubrir que esa contribución no es valorada o reconocida como esperábamos. Este desencanto, a menudo, conlleva una sensación de agotamiento o desilusión que nos lleva a cuestionarnos si estamos enfocando nuestra energía en las personas adecuadas. Es en estos momentos de reflexión cuando la filosofía estoica emerge como una guía para iluminar y redirigir nuestras interacciones interpersonales. El estoicismo, una antigua filosofía arraigada en principios universales, nos insta a concentrar nuestra energía y esfuerzos en lo que realmente tiene un valor significativo en nuestras vidas. Parte integral de esta enseñanza es la capacidad de discernir cuándo retirarse o dejar de invertir nuestros recursos en direcciones que no resultan productivas o benéficas. Esto no implica un desapego frío, sino más bien una evaluación pragmática y realista de dónde y cómo dirigir nuestra ayuda, de modo que sea efectiva y valorada. En este nuevo video, me propongo explorar los 5 tipos de personas a quienes los estoicos sugerirían evitar ayudar. Es muy probable que identifiques a alguien en tu vida que se asemeje a estas descripciones. Mi desafío es que durante esta exploración, consideres a personas cercanas que puedan encajar en estos patrones y, si te sientes cómodo, compartas tus experiencias en los comentarios. Recuerda que esta comunidad está aquí para ofrecer apoyo y nutrirnos mutuamente en nuestro viaje filosófico y práctico dentro del estoicismo. El primer tipo, conocido como el indiferente a la ayuda, plantea un desafío común en nuestras interacciones. A menudo, nos encontramos con individuos que, a pesar de nuestra disposición a brindarles apoyo, parecen no valorar ni mostrar interés por la ayuda ofrecida. Por más esfuerzos que dediquemos, su falta de aprecio o reconocimiento puede resultar desalentadora. Aquí es donde la filosofía estoica ofrece una perspectiva valiosa. Los estoicos nos instan a reconocer un aspecto fundamental: no tenemos control directo sobre cómo los demás reaccionan ante nuestra ayuda. En cambio, nuestra esfera de control reside en nuestras propias acciones y respuestas ante esas situaciones. Ayudar genuinamente no siempre garantiza agradecimiento explícito o un cambio evidente en la otra persona. Esta comprensión no implica adoptar una visión cínica, sino más bien una perspectiva realista y centrada en reconocer que no todos están en el espacio mental o emocional para aceptar la ayuda que se les ofrece. Por tanto, la vitalidad de discernir a quién y de qué manera ofrecemos nuestra ayuda se vuelve crucial. Es esencial dirigir nuestras energías hacia aquellos contextos donde nuestra contribución sea más efectiva y valorada. Esto no significa dejar de ayudar por completo, sino más bien ejercer un juicio sabio al identificar dónde nuestras acciones pueden tener un impacto significativo y positivo. Esta reflexión nos permite no solo preservar nuestra energía, sino también brindar ayuda de manera más efectiva a aquellos que realmente la necesitan y aprecian. En última instancia, se trata de encontrar un equilibrio entre la voluntad de ayudar y el reconocimiento realista de dónde se dirige esa ayuda para maximizar su efectividad y significado. El segundo tipo, conocido como el reincidente en sus errores, aborda una dinámica compleja en las relaciones interpersonales. Aquí, nos encontramos con individuos que, a pesar de recibir orientación, consejos o ayuda para superar sus errores, continúan repitiendo patrones perjudiciales. Esta situación puede generar frustración y desgaste emocional en aquellos que intentan brindar apoyo. Los estoicos, desde su perspectiva filosófica, enfatizan la importancia de ofrecer orientación y apoyo a quienes lo necesitan. Sin embargo, también nos instan a reconocer nuestras propias limitaciones. A menudo, nos enfrentamos a situaciones en las que dedicamos una cantidad significativa de energía, tiempo y recursos para asistir a alguien que parece no estar progresando o aprendiendo de sus errores. En estas circunstancias, es esencial establecer límites claros para preservar nuestra propia energía y bienestar. Al reconocer cuando nuestra ayuda parece no generar un cambio real en la otra persona, los estoicos sugieren la posibilidad de permitir que esa persona enfrente las consecuencias de sus acciones. Esta no es una estrategia de abandono, sino más bien una forma de fomentar la responsabilidad y el crecimiento personal en la persona que continúa repitiendo sus errores.
Al permitir que enfrenten las consecuencias naturales de sus acciones, se les ofrece la oportunidad de aprender de una manera más profunda, ya que asumen la responsabilidad de sus elecciones. Es crucial comprender que esta postura no es fácil, ya que implica dejar de intervenir activamente en la resolución de problemas ajenos. No obstante, los estoicos promueven la noción de que, a veces, permitir que otros asuman la responsabilidad de sus acciones es una lección valiosa para su crecimiento personal. Esta actitud no solo preserva nuestra propia energía, sino que también puede ser un catalizador para el cambio en la otra persona, al permitirles enfrentar las consecuencias de sus elecciones y, con suerte, aprender de ellas. El tercer tipo, denominado el egoísta que toma pero no da, refleja una dinámica relacional desequilibrada y agotadora. Estas personas tienen una tendencia a recibir constantemente, pero muestran reticencia o incapacidad para ofrecer apoyo, atención o reciprocidad en las relaciones. Esta situación puede dejar a aquellos que brindan continuamente sin sentirse valorados o incluso aprovechados. Los estoicos, con su enfoque en la virtud y la reciprocidad, subrayan la importancia de establecer límites claros en las relaciones. Es esencial comunicar abierta y honestamente nuestras expectativas para mantener una relación equitativa y satisfactoria. Cuando se percibe una falta de reciprocidad constante, se vuelve necesario reflexionar sobre la dinámica de esa relación para proteger el bienestar emocional propio. Reconsiderar la dinámica de la relación no implica cortar de manera abrupta o definitiva los lazos, sino más bien recalibrar la forma en que se invierte la energía y el compromiso emocional en esa relación. Establecer límites claros ayuda a mantener un equilibrio saludable y a protegerse de la fatiga emocional que puede surgir de una relación desequilibrada. En la filosofía estoica, reconocer el valor de la reciprocidad en las relaciones es fundamental para mantener la armonía y el bienestar emocional. Si una relación carece de equilibrio, es importante reflexionar sobre cómo mantener esa interacción de manera sana y constructiva, lo que podría implicar una conversación abierta con la otra persona para establecer expectativas claras y buscar un equilibrio más satisfactorio. Este enfoque permite proteger tu bienestar emocional al tiempo que fomenta relaciones más equitativas y enriquecedoras. El cuarto tipo, conocido como el vampiro emocional, describe una dinámica en la que ciertas personas tienen la capacidad de agotar nuestras energías, dejándonos emocionalmente exhaustos después de interactuar con ellas. Estos individuos pueden absorber nuestra vitalidad emocional, generando sentimientos de agotamiento, ansiedad o malestar tras el contacto con ellos. Los estoicos nos instan a preservar nuestra paz interior y bienestar emocional frente a estas interacciones desgastantes. Para manejar esta situación, es esencial establecer límites claros y gestionar de manera consciente nuestra propia energía. Estos límites pueden manifestarse en diferentes formas, desde limitar el tiempo de interacción con estas personas hasta desarrollar estrategias para proteger nuestra energía emocional durante esos encuentros. La filosofía estoica aboga por el autocontrol y la autodisciplina, fomentando la autoconciencia y el manejo de nuestras emociones y energía. A través de la identificación de estos vampiros emocionales, se nos alienta a tomar medidas para proteger nuestra salud mental y emocional, evitando la absorción excesiva de nuestras energías por parte de estas personas. Establecer límites no implica rechazar a esas personas por completo, sino más bien protegernos de las influencias emocionales negativas que puedan ejercer sobre nosotros. Al comprender el impacto que estas interacciones tienen en nuestra energía y bienestar, podemos gestionar de manera más efectiva el tiempo y el nivel de exposición a estas personas, manteniendo un equilibrio emocional saludable. El enfoque estoico nos invita a ser conscientes de las interacciones que agotan nuestra energía emocional y a tomar medidas para proteger nuestra paz interior. Establecer límites y manejar nuestra energía nos permite mantener un equilibrio emocional y preservar nuestra salud mental ante estas dinámicas desafiantes. El quinto tipo, el que rechaza el cambio, identifica a individuos que, a pesar de la naturaleza constante y inevitable del cambio en la vida, se resisten tenazmente a cualquier forma de transformación. Estas personas a menudo muestran una marcada aversión a adoptar nuevas perspectivas, ideas o estilos de vida, prefiriendo mantenerse en su zona de confort.
incluso cuando eso puede ser perjudicial o limitante para su crecimiento personal. Desde la perspectiva estoica, se reconoce la naturaleza ineludible del cambio. Los estoicos sugieren un enfoque práctico y sabio para abordar estas situaciones, en lugar de tratar de imponer el cambio a aquellos que lo resisten. Se propone dirigir nuestra energía hacia ser ejemplos vivos del cambio positivo. Actuar como ejemplos de cambio implica demostrar de manera activa y constante los beneficios de adaptarse, evolucionar y abrazar nuevas formas de pensar y actuar. Los estoicos enfatizan el valor de actuar con integridad, mostrando la belleza y la ventaja de ser flexibles y abiertos a nuevas experiencias. Al actuar como modelos de cambio positivo, transmitimos con nuestro ejemplo la esencia y los resultados beneficiosos de adaptarse y evolucionar. Esta forma de influencia se basa en la propia conducta y en la demostración de los beneficios del cambio, en lugar de imponerlo o insistir en que otros cambien. La filosofía estoica enfatiza la importancia de la coherencia entre nuestras palabras y acciones. Es a través de actuar con integridad, demostrando los beneficios del cambio y evolución, que podemos impactar de manera positiva en aquellos que se resisten al cambio. Este enfoque respeta la autonomía de cada individuo, permitiéndoles encontrar su propio camino hacia la aceptación y apreciación del cambio. La filosofía estoica provee valiosas herramientas para abordar las complejidades inherentes a las dinámicas relacionales con sabiduría, discernimiento y paciencia. Ofrece una perspectiva integral que nos permite comprender y enfrentar mejor las diversas interacciones humanas, ofreciendo directrices útiles para preservar nuestra tranquilidad emocional y a la vez fomentar un impacto positivo en nuestro entorno. Uno de los principios fundamentales que destaca el estoicismo es el reconocimiento de que no tenemos control directo sobre las acciones y decisiones de los demás. En cambio, poseemos el poder de moldear nuestras propias respuestas y actitudes frente a las circunstancias que se presentan. Esta comprensión es esencial para el cultivo del bienestar emocional propio, ya que nos libera de la carga de querer controlar situaciones fuera de nuestro alcance. El enfoque estoico nos enseña a dirigir nuestra atención hacia lo que sí podemos influenciar, nuestras reacciones, actitudes y decisiones. Esto se convierte en un pilar fundamental para mantener la serenidad y la claridad mental en medio de las complejidades de las relaciones interpersonales. Nos permite cultivar la paciencia y la comprensión al tiempo que nos empodera para ejercer un impacto positivo a través de nuestras acciones, siendo modelos vivos de la filosofía y la práctica estoica. Al adoptar esta perspectiva, no solo protegemos nuestra propia paz interior, sino que también establecemos un ejemplo poderoso para aquellos que nos rodean. Al demostrar una respuesta equilibrada y compasiva ante las complejidades de las relaciones humanas, mostramos una manera de interactuar que fomenta la armonía, la comprensión y el respeto mutuo. En conclusión, la filosofía estoica nos invita a asumir la responsabilidad de nuestras reacciones y actitudes, permitiéndonos cultivar un entorno más enriquecedor y pacífico. Nos brinda las herramientas para abordar las relaciones con sabiduría, recordándonos que el auténtico cambio comienza desde nuestro interior, modelando respuestas conscientes y compasivas que generen un impacto positivo en nuestro entorno. Si este contenido resuena contigo y quieres explorar más sobre el estoicismo en la vida diaria, te invito a suscribirte y compartir tus reflexiones en los comentarios. Cada interacción enriquece a esta comunidad. Gracias por acompañarnos en este viaje filosófico. Que la sabiduría estoica guíe cada uno de tus pasos. Hasta pronto, psicocracks.